Shabbat Shalom, familia. Un gusto, una bendición estar Shabbat aquí Shalom. con ustedes. Rosy, Shabbat Shalom, Ah, Aurorita, Oscarín, Omar, Shabbat Quique, Shalom. un gusto Shabbat, verte. Shabbat Shalom. Gracias por acompañarnos. Gracias al Padre por permitirnos en este día de Shabbat reunirnos para honrarlo, para alabarlo, porque no hay mejor manera de Amén. alabar a nuestro Padre que abriendo las escrituras, que pidiéndole que nos abra las escrituras ante nuestros ojos. Vamos a, vamos a orar, familia, porque hay mucho alimento hoy, como siempre, cada Shabbat, mucho alimento y hay mucho contenido que vamos a escudriñar hoy. Padre eterno, bendito creador del universo, te alabamos, Señor. Te alabamos porque has escondido estas cosas de los sabios y las has mostrado a los niños. Bendito seas, Padre eterno, por estas palabras que vamos a recibir hoy del Evangelio de Juan. El Señor, te bendecimos. Te rogamos, Padre eterno, que grabes todo esto en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor. Queremos honrarte, queremos que la gente vea, Señor, que tú habitas en nosotros, que somos templo del Espíritu, Señor. Queremos dar buen testimonio. No permitas, bendito Padre, que blasfememos tu santo nombre con nuestras palabras, con nuestros hechos, Señor. Santifícanos en tu palabra, Señor. Que tu palabra no regrese vacía, sino que cumpla el propósito para lo que fue creado, Señor. Para santificarnos, para limpiarnos, para restaurarnos, bendito Señor. Te lo agradecemos todo esto en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén y Amén. amén. Bien, familia, pues vamos a darle lectura a nuestros versículos del día de reposo. Dice en Éxodo 11, dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Y luego dice en Isaías 58, dice, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso del Señor, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. ¿Verdad? Nada más pusieron eso. Ok, bueno, vamos a hacer nuestra bendición del vino después de haber leído ese mandamiento del Shabbat en Isaías 58, que es un mandamiento con promesa, ¿verdad? Dice, bendito eres tú, Señor nuestro Dios, Rey del universo, que creaste el fruto de la vid. Vi. Bueno, si tienen su jugo de uva, su vino, pues pueden participar dándole un sorbito. Yo la verdad les soy honesto, no tengo vino, pero me hicieron un tecito aquí mi esposa y con eso voy a refrescar mi garganta. Bueno, esa es la bendición del vino. Pan sí tenemos. Pan sí tenemos. Mi esposa hizo unos panes exquisitos. Lo voy a bendecir. Bueno, ya están bendecidos. Están bendecidos por nuestro Padre. Vamos a bendecir a nuestro Padre. Eh, Él es el que merece la bendición. Bendito eres tú, Señor Dios nuestro, Rey del universo, que extraes el pan de la tierra. Amén. Bien, familia. Pues una vez que hemos separado lo santo de lo profano, ya estamos en nuestro día de reposo, nuestro día santo,
de nuestro Padre eterno, que Él hizo para nosotros. Qué bendición, qué bendición. Bueno, familia, pues me tocó la porción, vamos a ver nada más 9 versículos del capítulo 7 de Juan. Vamos a abrir capítulo de Juan. Juan 7, del 1 al 9. Lo vamos a ir leyendo conforme vayamos avanzando. ¿Sí? Entonces dice, Quique, apóyanos, Quique, por favor, amigo. Juan Sí, 7 del 1 y 2, por favor. Ya te ok. agarré con el bocado en la boca. Sería lo mismo que está aquí en la pantalla, ¿verdad? Si gustas de ahí. Ok. Bueno, ahí tengo Después un de, versículo nada más. Ok, está bien, sí. ok. Después de esto, andaba Jesús en Galilea, pues Ah, no quería andar en Judea, porque los judíos intentaban matarlo. porque los judíos intentaban matarlo. Ya habíamos visto la semana pasada con nuestro hermano Eliezer, que vimos ese aspecto que intentaban matarle. Los judíos, ahorita vamos a ver por qué lo intentaban matar y cuáles judíos eran, ¿verdad? Está muy interesante. Bien, vamos al versículo 2, que leyó y que leyó el 1 y yo voy a leer el 2. Dice, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Primero nos dice que los judíos procuraban matar a Yeshua, pero no todos los judíos. Juan nos explica, tenemos que escarbar un poquito en la historia, quiénes eran estos judíos que intentaban matar al Mesías. De alguna manera les vamos a decir, pues eran los religiosos, era la gente, los líderes de la sinagoga, los líderes religiosos y políticos también, ¿verdad? Porque ellos ostentaban un poder político y un poder religioso, cosa que al Mesías no le gustaba mucho. Los atacó siempre por esa situación de religiosidad y de tener control político y económico, obviamente, sobre los habitantes de Judea. Por eso les vamos a llamar, por eso se les dice judíos, porque eran de Judea, más no porque fueran creyentes o practicantes de la Torah, ¿sí? Esos líderes de Jerusalén que podían ser fariseos, que podían ser saduceos, o el mismo Herodes, que era el gobernador de Judea en ese momento, también era un judío, era un falso judío, como lo podemos ver, ¿verdad? Vivía en Judea y era un líder religioso también, Herodes, un romano, que se hacía pasar por judío, porque le convenía a sus intereses económicos. Entonces, para darle a esta frase de los judíos intentaban matarlo, tenemos que darle el peso apropiado, tenemos que hablar de lo que ya comenté ahorita, para darle un peso específico. Entonces, ¿cuál es el peso apropiado? El peso apropiado de esta frase es que no todos los judíos querían matar a Yeshua, solo una fracción que se sentía amenazada, su control político y religioso. Tenemos que hacer un énfasis en esto. Todos los primeros creyentes en Cristo fueron judíos. Los apóstoles fueron judíos. Los 3,000 que se convirtieron en Pentecostés, bueno, dice el libro de Hechos, estaba estudiándolo en la tarde, dice que había ahí conversos, o sea que también había gente que no era judía, que no eran de Judea, pero la mayoría que se convirtieron
o que al que se convirtieron al Mesías eran judíos, de Judea, a esto me refiero. Los que procuraban matar al Mesías eran líderes religiosos, líderes de Judea, que quede bien entendido eso. Y luego dice que estaba cerca, versículo 2, la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Vamos a observar algo muy interesante en el versículo 3. Dice, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. ¿Ven a lo que me refiero? Tus discípulos, los judíos, que eran judíos, vean las obras que haces. Los que estaban en Judea, vete a Judea. ¿Dónde estaba entonces el Mesías? Estaba en Samaria y no quería ir a Judea porque los judíos procuraban matarle. Es lo que dice el versículo 1 que leyó Quique. Sabemos que Yeshua va a comenzar a evadir Judea por causa de los judeanos. Les voy a decir esa. Es como decir, pues si son de México, son mexicanos. O si son de Estados Unidos, son estadounidenses. Si son de Suecia, pues son suecos. Bueno, pues aquí, como nacieron en Judea, les vamos a decir judeanos. Y a los que son creyentes en Yeshua, les vamos a decir judíos. Dice, si recordamos la frase inicial, cuando empezamos a estudiar Juan 1:11, dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Es importante recordar esto porque hay un grupo de judeanos que son hostiles al ministerio del Mesías, que están intentando de alguna manera quitarle la vida, porque se sienten amenazados con respecto a su autoridad, tanto religiosa como política y económica. Esto que estamos leyendo está sucediendo inmediatamente después de la alimentación de los 5,000, de todo lo que nuestro Mesías enseñó y conectó con el pan de vida, si recuerdan. Nuestro Salvador tenía una agenda divina, citas, tenía que hacer varias cosas, tenía que cumplir cada cosa en su tiempo. Y cuando hablo de citas, me refiero a estos eventos que Juan nos está conectando con las Moadim, con las citas divinas, con las fiestas divinas, con las fiestas bíblicas. ¿Sí? Primero vimos que nos conectó con la fiesta de Pesaj. ¿Sí? Y luego cerca de esa fiesta sucede el evento de la alimentación de los 5,000. Y ahora, en este capítulo 7, vamos a hablar de la fiesta de los tabernáculos. Tenemos que recordar que Juan nos está indicando que estas cosas suceden así porque hay una cita en cada uno de estos eventos. Están relacionadas las citas, las festividades con los eventos que están pasando. Ahora se refiere a la fiesta de los judíos, igual que la vez pasada, con Pesaj. Ahora se refiere igual a la fiesta de los judíos por Sukkot o tabernáculos. Recuerden, se dice la fiesta de los judíos, primero porque esta fiesta sucede en Judea. Ahí está el templo, en Jerusalén. Y segundo, porque los samaritanos, recuerden, ya lo explicamos, celebraban a su manera. Ellos cambiaron las fiestas. ¿Quién las cambió? Jeroboam cambió las fechas. Entonces, nos está haciendo un recordatorio, Juan,
que los judíos los hacían de acuerdo a la Torá, por supuesto en el séptimo mes del año, en el mes de Tishri. Jeroboam la celebraba al octavo mes, ¿sí? No en el séptimo mes, también a los 15 días, como dice el libro de Levítico, pero en el otro mes. Así la instituyó Jeroboam. Si quieren checar esto, Primera de Reyes 12:32. Anótenlo, y ahí lo checan, como los de Berea, ¿sí? Pero Jeroboam cambia la fiesta solemne de tabernáculos. Jeroboam, estos tenían su estilo particular, estos ay, se me fue, del reino del sur, del reino del norte, perdón, que son los de Samaria. Son los futuros, son las 10 tribus perdidas que celebran a su modo. Obviamente, pues transgrediendo la Torah, porque el Señor instituyó fechas y no podían, y está prohibido cambiarle, agregarle o quitarle. Levítico 23, 33 y 34. Vamos a ver qué dice. Todos de aquí, supongo que se acuerdan, pero no está de más recordar. Levítico 23, ahí están instituidas las fiestas del Señor, no de los judíos, sino del Señor. Y habló el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos al Señor por 7 días. Y luego los da las instrucciones. En el primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis, no se puede trabajar en el primer día de la fiesta. 7 días ofreceréis ofrenda encendida al Señor. El octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida al Señor. Es fiesta, ningún trabajo. El octavo día tampoco se trabaja, tampoco se puede hacer negocios, lo mismo, las mismas reglas, las mismas instrucciones que en Shabbat. Entonces, el primer día, luego seguimos leyendo hasta, no, el versículo 36 dije, es un alto Shabbat, es un Shabbatón, aunque no caiga en séptimo día, en día de reposo, se guarda las mismas instrucciones, lo que les comentaba. Estas dos fiestas, digo, esta fiesta de tabernáculos es parte de las 3 fiestas que están conectadas con la cosecha. Primera, primicias o bikurim, que está conectada con los primeros frutos, la cosecha de la cebada. Shavuot o Pentecostés, que está conectada con los frutos del trigo. Y Sukkot o cabañas, que está conectada con los frutos de la hierba. Pesaj, Pesaj, todas las fiestas están conectadas con nuestro Salvador. Nuestro Mesías es enterrado cuando comienza panes sin levadura. Nuestro Mesías resucita en la fiesta de primicias y 50 días después, en Shavuot, es derramado el Espíritu de Santidad. Entonces nuestro Mesías cumplió las 4 primeras citas divinas, agregando el día de reposo, y quedan de cumplir las siguientes 3 fiestas. Bueno, es importante estudiar y celebrar por tal motivo las fiestas bíblicas, porque son un memorial, son un recordatorio. El Señor sabe de nuestra memoria, que es muy chiquita, y por eso cada año las tenemos que
se le ve. La pregunta es, familia, hablando de tabernáculos, ¿por qué Dios le pidió a Moisés que construyera el tabernáculo en el desierto? ¿Por qué le pidió? Le dijo a Moisés, dile a los hebreos que construyan un tabernáculo en el desierto. Estoy hablando de cuando salieron de Egipto. Vamos a leer la respuesta en Éxodo 25, 8 y 9. ¿Quién me ayuda? Yo, Oscar. Amén. Gracias, Rocío. Éxodo Éxodo 25, 8 25 y 9. versículos 8 y 9, por favor. Sí. Dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Amén. Amén. Esta es la respuesta, familia. En la orden y el deseo del Señor, que es habitar en medio de su pueblo. La fiesta de tabernáculos nos recuerda este hecho. Está conectada con el Mishkan, con el santuario, Mishkan en hebreo. Tiene que ver con este deseo de Dios de habitar en medio de su pueblo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, vamos a ver diferentes expresiones de este deseo de habitar en medio de su pueblo, de este deseo del Eterno de habitar en medio de su pueblo. Dice Primera de Reyes 6:13, dice, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel y no dejaré a mi pueblo Israel. El Señor está prometiéndonos que no dejará a su pueblo Israel. Y aquí está hablando del primer templo que va a construir Salomón. Salomón labró la casa del Señor porque el deseo del Señor es habitar en medio de su pueblo. Primero en un tabernáculo. Y si nos vamos más atrás en la historia, familia, al inicio de todo, al Génesis, vemos a ver que el jardín del Edén tiene la misma disposición del tabernáculo o del templo. Tiene un atrio o un patio, tiene un lugar santo y tiene un lugar santísimo. Desde el jardín del Edén tiene la misma disposición. Un lugar secreto donde el hombre reposaba con Dios, platicaba con Dios. Después el jardín de Edén y después el patio, afuera. Tres secciones que son las mismas que tiene el tabernáculo. Ojo. Por ejemplo, en la profecía de Isaías, Isaías 12:6, vamos a los profetas, dice, regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. También los profetas nos hablan de ese anhelo del Señor. Vamos a Zacarías 12, otro profeta. Zacarías 2, Zacarías 2, 2, 10 y 11. Igual, el mismo tenor que con Isaías. Canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho el Señor. Y se unirán muchas naciones a Adonai en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti. Y entonces conocerás que el Señor de los ejércitos me ha enviado a ti.
Y Pablo dice, ¿qué dice Pablo? Un judío, un fariseo de fariseos. Segunda de Corintios 6, ¿sí? 16. ¿Qué dice? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. El pacto y el espíritu de santidad, ahora ya no entiendas, ahora ya no en casas de piedra, sino en cada uno de nosotros. ¿No les parece fabuloso? Ahora somos templo, ahora el Señor habita en nosotros. Voy a leer lo que sigue, porque aquí hay una pequeña condición, dice Pablo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Siempre Pablo redarguyendo, convenciendo, santifíquense, sean dignos templos del Señor. El Señor no habita en lugares que no sean aptos para él. Palabra de Pablo. Siempre Pablo sale con este espíritu de santidad, a redarguirnos, a convencernos. Pero esto es maravilloso, que el Señor nos diga que ahora está en nosotros. Espíritu de santidad, la presencia del Eterno en nuestras vidas, la presencia del Creador. Vamos a Apocalipsis 21:3. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, lo mismo que decía Pablo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. En Apocalipsis el deseo del Eterno se cumplirá finalmente, y le secará toda lágrima, dice. 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. De las primeras cosas. Así comenzó la relación de Dios con el primer Adán, con el primer hombre, compartiendo cara a cara en el jardín del Edén. Pero cuando Adán pecó, el hombre fue separado de Dios. Aún así el Señor no se dio por vencido. Algo tiene el Señor, es que es paciente y es obstinado y no se rinde. Y en ese mismo momento que Adán peca, inicia un proceso de redención y de restauración con su creación consentida, nosotros. Dice el versículo 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, ¿a quién le dijo? A Juan también, porque Juan está platicando con el que está sentado en el trono y le dice, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana del pozo? ¿Con quién estaba platicando? Con el mismo que está platicando Juan, el Mesías, con la imagen visible del Dios invisible, familia, con el que estaba sentado en el trono, con el alfa y el omega. Esta es una prueba más
¿Quién es el eterno? ¿Quién es el creador? ¿Quién es el rey? No puede haber dos reyes. Solo hay un rey, solo hay un Dios. Un día le veremos cara a cara. Y entonces estaremos para siempre con él. Amén. 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 Amén, claro que sí. La palabra para tabernáculo es Mishkan. Y Mishkan viene de la raíz Shakan. Fíjense, del hebreo. Se oyen parecido, ¿verdad? Shakan y Mishkan. ¿Saben qué significa? Habitar. El nombre mismo de este lugar, del Mishkan, refleja el deseo de Dios de habitar en medio de su pueblo. El tabernáculo de Moisés era un tabernáculo, era un santuario temporal, el cual era portátil para andarlo moviendo en el desierto, era óptimo para viajar, era como un santuario de viajero. Y los hebreos debían construir un templo permanente en cuanto llegaran a la tierra prometida. A este templo se le va a conocer como el Mishkan, como el Mikdash, perdón, Mikdash o santuario, o el lugar de santidad. El hebreo es hermoso porque no necesitas mucha explicación, la misma palabra habla. La palabra Kadosh significa santidad. Mikdash es el lugar de santidad o el lugar santo, siguiendo el mismo formato del tabernáculo. De este lugar que tenía oro, plata, piedras preciosas, mucho más grande que el tabernáculo en el desierto. El nombre de esta fiesta, tabernáculos, proviene del mandamiento que Dios le dio a Israel, que construyeran estas habitaciones temporales, estos tabernáculos o cabañas donde iban a habitar durante los 7 días de la festividad. Los israelitas salían de sus casas y se construían moradas temporales. A estas casas temporales se les conoce como sukkah. Y por supuesto, aquellos que estamos queriendo obedecer las instrucciones del Señor, pues guardamos este mandamiento de la manera en que el Señor lo ordenó. Son una tienda en la que habitas por 8 días mientras te regocijas en la presencia del Señor. Eso es lo maravilloso de esta fiesta. También durante la salida de Egipto y en el desierto, Dios les hizo vivir en tabernáculos, en tiendas. En contraste con la dura esclavitud de Egipto, ahora esta fiesta, habitando Dios en medio de su pueblo, se resalta la paz, se resalta el shalom, el reposo, la prosperidad. A medida que se suplen las necesidades de su pueblo, incluso de uno que otro extranjero. Incluso las viudas, incluso los pobres. O sea, la fiesta de tabernáculos nos recuerda el fin del exilio. Por eso es tan importante observar que está mencionada en el libro de Apocalipsis. Implica el retorno de las 12 tribus. Sukkot es la fiesta que representa la cosecha final, como les dije en un principio, y la nueva Jerusalén que desciende de los cielos. El tabernáculo de Dios con los hombres. Esa es la nueva Jerusalén. Todas las citas bíblicas nos apuntan a la obra perfecta de Yeshua. Y eso lo vamos a ver en Isaías 56, por favor. Isaías 56. Ay, otra vez los profetas. Me encantan los profetas. Isaías 56,
1, 2 y 3. Así dijo el Señor, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi Yeshua, mi salvación, para venir, y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto y el Hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Y este es el versículo que quiero comentar. Que el extranjero que se ha llegado al Señor no diga, ciertamente el Señor me separó de su pueblo. ¿Sí? En esta versión. Ni diga el eunuco, he aquí soy un árbol seco, un árbol que no da fruto. No diga, dice el profeta, dice el Eterno. No diga el eunuco, el extranjero, ¿verdad? Se refiere. Soy un árbol seco que ya no puede dar fruto. No digas que no puedes dar fruto. Aunque seas un extranjero, si eres parte del pueblo de Dios, si te adhieres como Ruth, vas a dar fruto. ¿Qué es dar fruto, familia? Dar fruto es ser obediente. Eso es dar fruto. Dar frutos dignos de arrepentimiento. ¿Sí? Que no les digan que nosotros no tenemos que guardar todos los mandamientos. Hay por ahí unas doctrinas que se están infiltrando, el llamado noágida, los noágidas, que nada más les dan 7 o 9. La verdad no me he interesado mucho en eso, pero que no diga nadie que los mandamientos no son para todos. El Señor no hace acepción de personas. Todos los mandamientos son para nosotros, son para el pueblo del Señor, ya sea natural o extranjero que se adhiere en pacto con el Señor. El que diga, tú eres mi Dios y yo seré tu pueblo. Todo lo que tú digas que haga, haré. Eso es entrar en pacto. Esos son dignos, esos son frutos dignos de arrepentimiento. No digas, soy un árbol seco. Aquellos que salieron de Egipto, que se unieron al pueblo, dice, dice la escritura que el Señor les llama Benei Israel, hijos de Israel. Entonces, dar fruto implica seguir las instrucciones del Señor. Y el extranjero podría sentirse como ajeno a esto. Esto no fue diseñado para mí. Soy árbol seco. Pero dice el Señor, no eres árbol seco. Seguimos leyendo, dice, yo les daré, versos 5, lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Familia, nosotros salimos de las naciones. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí escuchando la palabra de Dios. Y el Señor dice que podemos estar en su casa, dentro de sus muros. Voy a seguir leyendo. Y a los hijos de los extranjeros, verso 6, que sigan al Señor para servirle y que amen el nombre del Señor para ser sus siervos. Siervos. Primero hijos, luego siervos. A todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, ¿cuál es la recompensa? Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. La casa de oración es el templo, familia. Así se le nombra. Y sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos dentro de mi altar. Ya estamos dentro del templo. Dice el Señor, sus sacrificios serán aceptados. Porque mi casa será llamada casa de oración. ¿Para quién?
para todos los pueblos. Dios no hace acepción de personas. Sigo leyendo. Dice el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel. Aún juntaré sobre él a sus congregados. Y eso nos incluye a nosotros. Somos parte de los dispersos de Israel. Los que estamos entre las naciones y el Padre Eterno nos está llamando para que seamos parte de su proyecto que empezó en Génesis. Dios no hace excepción de personas, no me canso de decirlo. Vamos a Números 15. Y está lo que quiero confirmar. Una misma ley y un mismo decreto tendréis vosotros y el extranjero que con nosotros. Dios no hace acepción de personas. La misma ley. Si las fiestas fueran solamente de los judíos, familia, como a veces la gente, nuestros hermanos que no quieren hacer las fiestas, participar de esta recompensa, se niegan el premio. Si las fiestas fueran solamente de los judíos, porque este versículo es mal interpretado, ya ves, es de los judíos. Nosotros no tenemos que celebrar estas, nosotros ya estamos en el nuevo pacto, me han dicho. Yo les contesto, pues si las fiestas son de los judíos, pues entonces la salvación también es de los judíos, nada más. Si la Torá es de los judíos, pues entonces Cristo también es de los judíos, nada más. El paquete va completo. Torá y salvación. Torá y Mesías. ¿Por qué? Porque, porque Yeshua cumplió perfectamente las fiestas y la Torá. ¿Sí? Vamos a seguir leyendo. Juan 7:3. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Aunque nuestro Mesías nació en la casa de Miriam y de José, o María y José, como los conocen, se conocen más comúnmente, él no era un humano igual que nosotros, porque él es Dios, es Immanuel, es Dios con nosotros. Ese es uno de los títulos del Mesías, ¿verdad? Dios con nosotros. Miriam y José formaron una familia. A veces el catolicismo nos han abierto, nos han cerrado las escrituras y han transgiversado. Dicen que Miriam fue virgen siempre, que no tuvo más familia. Eso no es cierto. Es un mito, es una doctrina falsa. Miriam y José, según la escritura, formaron una familia normal. Y Yeshua tenía hermanos y tenía hermanas. Vamos a Mateo 13. Ahí está la prueba. Mateo 13, versículo 55. ¿Quién me ayuda? 55, 56 y 57. ¿Quién lo lee? ¿Quién lo lee? Yo, Adelante, Omar. ¿me oyes? Gracias. A ver, 55 Ajá. dice, ¿acaso no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos son Jacobo, José, Simón y Judas? Dice, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues le viene todo esto? Y les era muy difícil entenderlo, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino que en su propia tierra y en su propia familia. Y por la incredulidad de ellos no hizo ahí muchos milagros. Amén.
Entonces tenemos referencias en los evangelios que Yeshua, nuestro Mesías, tenía hermanos y hermanas, tenía una familia en la carne. Y es justamente en Juan 7:3 que les dice, y le dijeron sus hermanos. Y luego le dice, para que tus discípulos vean las obras que haces. Discípulos. Entonces quedamos que estaba en Galilea. Y le están diciendo, ve a Judea. Por lo que dice el texto, es interesante que sus hermanos no le creyeron al principio. ¿Sí? Seguimos con Juan 7, pero ahora versos 4 y 5. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Están diciendo sus hermanos, si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque aún sus hermanos no creían en él. Entonces, de alguna manera, esta indicación, esta declaración de sus hermanos, ve a Judea, le insisten, es como una provocación. Sé claro, muéstrate, le dice, manifiéstate. Si estás haciendo estas señales, estas cosas que haces, estos milagros, hazlas al mundo, manifiéstate al mundo. Pero realmente le están diciendo esto porque no creen en él. Sus hermanos de sangre en un principio no creyeron en él. ¿Cuáles hermanos de sangre? Lo acabamos de ver. Jacobo, que realmente es Jacobo, ese es su nombre, pero en la escritura tenemos por ahí unos escritos de Jacobo, que es Santiago, José, Simón y Judas. Judas, tenemos una profecía de Judas muy hermosa. Es su hermano. Tuvo hermanos y tuvo hermanas, pero esos hermanos no le creían. ¿Y qué dice el Mesías? ¿Qué les contesta al Mesías? Juan 7:6. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo está siempre presto. ¿Qué significa esto? Mi tiempo aún no ha llegado. ¿Cuál tiempo? Su tiempo de morir, ¿verdad? Está hablando de respecto a su propia vida, a su propio ministerio, que ese es su ministerio del Mesías. Esta frase, mi tiempo aún no ha llegado, ¿se acuerdan en las bodas de Caná? Cuando Miriam le dice, oye, se acabó el vino, y le dice, ¿qué quieres que haga? Señora, le dice, en un tono muy respetuoso, porque en la cultura hebrea es un tono respetuoso decirle señora, se oye medio abrupto para nuestra cultura, pero es un tono de respeto que el Mesías les dice, ¿qué quieres que haga, señora? Pues si todavía no es mi tiempo no ha llegado, o le dice la misma frase que está diciendo. Esta frase de mi tiempo no ha llegado, la vamos a repetir, la vamos a ver que se repite en lo que la historia va continuando, va avanzando, hasta el encuentro de Cristo con la comunidad judía. Esta frase tiene dos connotaciones. Mi tiempo no ha llegado. Tiene que ver con la insistencia de que haga milagros, de que haga señales, y la otra tiene que ver con la hora de su muerte. La hora de su muerte y de su resurrección, que es la señal máxima de su divinidad, de que es Dios. Nadie puede tomarla, nadie puede dar la vida y volverla a tomar. Necesita ser divino. El único que ha conocido el momento de su muerte es nuestro Mesías. Exactamente, con día y con hora y minutos y todo. ¿Eh? Porque Él es omnisciente, igual que el Padre.
Este es un atributo divino. Segundo, porque estuvo determinado desde la fundación del mundo. Y porque la fiesta de Pesaj, esta cita divina, tiene un día y una hora determinada para que el sacrificio suceda. ¿Recuerdan? Así que este comentario de Cristo de mi tiempo no ha llegado apunta a esta verdad, que nuestro tiempo puede suceder en cualquier momento. Nadie sabe cuándo se va a ir, cuándo va a dormir. Nuestro tiempo siempre está presto, dice, ¿verdad? Así les dijo. Por eso les contesta. Más vuestro tiempo siempre está presto, puede suceder en cualquier momento. Pero su tiempo de él, del Mesías, estaba programado como un amuadín, como una cita divina de Dios con nosotros. Por lo que no podía suceder antes de tiempo. Tenía que suceder en el momento exacto. Entre las dos tardes, dice la escritura, justo cuando el sacerdote clamaba desde el santuario, consumado es. Ya acabamos de hacer los sacrificios en la fiesta de Pesaj, consumado es, ni un sacrificio más. Cuando esto pasó, el sumo sacerdote, nuestro sumo sacerdote, declaraba desde el madero lo mismo, consumado es. ¿Sí? Lo que el Evangelio de Juan nos presenta, declarando, es que los que son del mundo, en Juan 7, vamos a leerlo, ya me estoy adelantando, perdón. Juan 7:7. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Los que son del mundo hacen las cosas del mundo. Los que son del diablo hacen las obras del diablo. Y su interés está en las cosas materiales. Sus prioridades no son espirituales. ¿Sí? Yeshua, nuestro Mesías, es el único que tiene entendimiento de la falta de pureza, de la falta de santidad y verdad que nos falta a los hombres. Tengo que decir esto, familia, aún los que nos creemos religiosos. Tenemos una historia en la historia de los reyes malvados, que todos fueron malvados, ¿no? No hubo uno solo bueno, ¿no? De regular a terrible, a pésimo. Los reyes no les gustaba oír la voz de Dios, no les gustaba, odiaban a los profetas, no aceptaban sus críticas y sus exhortaciones. ¿Cuál fue, cuál fue el rey que, que es retratado de manera positiva? Porque sí aceptó la reconvención de un profeta. El profeta Natán confrontó al rey David acerca de su pecado con Betsabé, ¿se acuerdan? Puedes callar este. Y es el único rey que responde con arrepentimiento y fidelidad. El rey David estaba lejos de ser perfecto, pero no buscó matar al profeta de Dios. Y hay otros profetas, hay otros reyes que sí.
Cuando son confrontados, no aceptan la confrontación y buscan hasta destruir al profeta, ¿verdad? El mundo al que Yeshua pertenece, y estoy hablando de a los suyos vino y los suyos no le recibieron, estos judeanos que empezamos a hablar al principio, lo odian, porque él fue y les leyó la cartilla y les dijo, ustedes persiguen las cosas materiales, ustedes están profanando la casa de mi padre, haciendo negocios, ustedes están agregándole a la palabra de Dios, ustedes están quebrantando la palabra de Dios, poniendo sus tradiciones por encima, mandamientos de hombres. A Yeshua le pasó lo mismo que a cualquier profeta, que no es recibido en su propia tierra. Y así les contesta. El Mesías está confrontando la maldad, la corrupción de la comunidad de estos judeanos y también de aquellos que vivían en Judea, que decían adorar al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y sin embargo no vivían de acuerdo a las instrucciones del Eterno. Cuando dice Yeshua, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece. El mundo en este contexto no era toda la gente del planeta, ni todos los israelitas, ni siquiera todos los judíos. Era este sistema religioso de judeanos a los que Cristo pertenecía por nacimiento, porque él fue judío de Judá, de Belén de Judea. Entonces, desde la perspectiva de una genealogía, él pertenece al linaje real, al linaje de los reyes. Pero estos judíos, judeanos, buscaban quitarle la vida. Estos que estaban en esta posición de autoridad, ellos deseaban ponerle fin al ministerio del Mesías, aunque todavía no era su tiempo. Juan 7, 8 y 9. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido otra vez. ¿Recuerdan? Se va a ir repitiendo. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Los hermanos de Yeshua todavía no creían que su hermano fuera especial, que fuera el Mesías. La verdad se ha de haber sido difícil. Se acerca, le dicen a su hermano, se acerca el Sukkot, se acerca la fiesta de los judíos. Tú eres uno de ellos. Necesitamos saber que se refiere a estos judíos. Tú eres un judío, que también este término judío también incluye a muchos de sus discípulos, ya lo mencioné. Sus discípulos galileos ya habían sido testigos, también tenía discípulos en Galilea, claro que tenía, pero todavía no ha realizado milagros en Judea. Esto es importante resaltarlo. Los milagros fueron en Galilea de los gentiles, no en Judea, aún no había pasado. Cuando está esta historia, aún no había ido. No había habido milagros en Judea. Y en efecto le están diciendo, debes de hacer tus señales, tus milagros, no solo en Galilea, también ve a Judea, si quieres ser aceptado por los tuyos. También haz señales en Jerusalén. Y otra vez nos evoca lo que dice Juan al principio del Evangelio. Juan 1:11, ¿no? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pues esto es, familia, lo que me correspondió escudriñar un poquito acerca de la festividad, acerca de la familia del Mesías y acerca de los milagros que realizó.
acerca de que su familia no lo recibió. Pero ¿qué dice después? En el siguiente versículo, Juan 1:12, pero a todos los que lo recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios. Benei Elohim. Voy a hacer un último comentario. Estos judíos que le estaban buscando al Mesías son miembros de la autoridad del templo y ellos le tienen miedo al Mesías. Estos judeanos, por eso lo quieren matar, porque ven en peligro su posición económica, política y religiosa. Estos judíos estos judeanos son muy atacados por nuestro Mesías, son muy confrontados por él a lo largo de toda la escritura. Entonces podemos caer en el error de idealizar a la casa de Judá como que son mejores que nosotros, porque son el hermano mayor, porque ellos sí obedecieron las escrituras. Entonces los idealizamos. La verdad es que su carácter de ser humano lo superó igual que a nosotros, igual que a la casa del norte. Igual debemos de orar por ellos porque pues son nuestros hermanos mayores. No se trata de criticarlos, porque estos fariseos son actualmente la casa de Judá, que vemos en Polanco, que vemos en Interlomas, o que vemos en muchos lugares. Ellos mismos se proclaman que son los fariseos de este tiempo. Tradiciones de hombres con la Mishnah, con la Gemara, con las alajás, todo este tipo de cosas que son comentarios de hombres y que ellos las han tomado como si fueran mandamientos de hombres, mandamientos de Dios. No es así. No es crítica, familia, es simplemente un apunte, es subrayar el hecho. Nosotros también, la Casa del Norte, nosotros también tenemos nuestros comentarios, miles de comentarios. Si no, vayan a la Maranata, a cualquier librería grande, y van a ver muchos libros de comentarios de hombres, que a veces los tomamos que son escritura. Escudriñad las escrituras porque en ellas, porque a vosotros os parece que en ellas está la vida. Ahí está el secreto. No tomemos las palabras de los hombres, escudriñemos la escritura, leámosla por nosotros mismos, estudiémosla por nosotros mismos. No le crean a nadie. Así se los digo, a nadie. Y cuando digo a nadie, es a nadie. Cuando terminemos de ver este capítulo 7, van a ver por qué les digo esto. Yeshua les dijo, mi doctrina no es de este mundo, mi doctrina es de mi Padre, el que me la dio de arriba. Esa debe ser nuestra doctrina, familia. Ese debe ser nuestro maestro, no un rabino, no un pastor, nadie, nadie. Nosotros estudiamos aquí la escritura, pero nadie tiene la verdad absoluta. El único que tiene la verdad absoluta es nuestro Mesías. Está en la escritura. Escudriñemos la escritura. Ahí está la vida. Familia, así cerramos el estudio de hoy. Sus
comentarios siempre son gratos escuchar. Algo que el Señor les haya regalado, que les haya dejado en su mente, en su corazón. Una incógnita, algún comentario, alguna duda. Digo, Karim, Adelante, Quique, gracias. eh, cuando mencionas que los de este mundo, Ajá, ¿ok? Son, yo tenía entendido de que, bueno, tienes que considerar de dónde viene la pregunta, ¿ok? ok. Sí, claro. Un ignorante de primera. No, De, no, ah, adelante, adelante. Aquí no de hay que, ignorantes. de que el mundo es el cosmos, encompasa todo lo que no sea parte del reino o el entorno del Señor. Pero Sí. tú hiciste y ahorita que te estoy hablando, me estoy cayendo el 20. Será, entonces, lo que dijiste tú que eran que no eran los judíos, pero eran eh, los fariseos, todo el entorno religioso, ¿verdad? Entonces, Sí. cuando hablan del cosmos, está todo inclusivo, es todo, comparte todo eso. Los gobiernos, los gobernantes, los religiosos, todos los de la nueva era, todo lo demás. O sea, el mundo en la escritura son las naciones y qué son la gente que no es de Dios. Son la gente Ujú, que no tiene arrepentimiento en su vida, porque vemos que estos fariseos, aunque aparentemente son religiosos, ujú, ellos persiguen una religión nada más, no buscan obedecer la palabra ujú. de Dios. Entonces están afuera, están fuera de pacto, están en el mundo, están en las naciones. Ok, entonces la palabra mundo, y creo que hace miles de años que de alguna manera encontré esa palabra que era el cosmos. Entonces el ¿Mm? cosmos es algo más o está en todo, como decía, todo inclusivo, todo inclusive que le llaman. Mira, en el libro de Apocalipsis, esta palabra cosmos, cuando dice que Dios creó al mundo, Ujú, si tú te vas a Génesis, sí, perdón, dije Apocalipsis. En el libro de Génesis, cuando empieza la creación, ujú, la primera vez que aparece que hizo el mundo, si tú te vas al hebreo, es la palabra cosmos, ok, ¿sí? ok, ajá, Pero después, como va avanzando la escritura, vemos que los del mundo son la gente que está afuera, que no es hijo de Dios, ujú. fuera del pueblo, ¿sí? Son los gentiles, ya se divide en otra cosa, ¿verdad? Claro. Ok, Pero perdona sí, que... cosmos, sí, como tú me lo dices, ujú, eh, se menciona los que son del mundo, ok, que dice que todo estaba en desorden ok. al principio de la creación. Y perdona, pero es interesante que a tan temprana edad ya resalte la palabra esa cosmos, ¿verdad? Porque Sí, en la pudiese, escritura. sí, sí, y la razón que quiero indagar un poquito más al respecto, porque la uso seguido, por decir algo, cuando hablo, decir, con una persona que conozco, ah, sí, pues tiene sentido, son parte del cosmos. Como que uso la palabra aquí como para darme como importancia misma, self-importance, ¿no? Que decir, ah, este sí sabe lo que está. Pero me gusta la palabra esa, porque así puedo en mi mente, cuando no ponerme a decir, bueno, pues ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Ah, sí, pues tiene sentido, ¿no? Pero no quiero usar la palabra esa así nomás como que pues para sentirte importante, por decir algo, ¿no? Y la he usado de hace años y años, pero quiero estar seguro de que la estoy usando como debe de ser. O sea, sí, sí, porque si digo cosmos,
y alguien que de veras sepa estas cosas va a decir, no, 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 tú estás hablando de algo más. Nosotros estamos hablando Por de ahí esto. tengo un estudio acerca de esto, cortito. Lo voy a buscar y Ok, te lo voy a mandar por WhatsApp perfecto. para que sea mejor, es más ilustrado, ¿no? Sí, sí, porque pues tú sabes, en estos días principalmente hay gente que ya están más versados en esas cosas, ¿no? Sí. Y no quiero decirle una cosa que luego me ponga vergüenza, ¿no? Muchas gracias, Oscarín. Y para no decir barbaridades, mejor lo busco y te lo Sí, comparto. sí, claro, claro, eso así es. Sí, gracias. Así. ¿Alguien más quiere comentarme algo? Familia, ¿quién anda por aquí? Tenemos 14 participantes. Oscar, Tenemos a Rocío, tenemos a Anaís, tenemos a Ángeles, Aurorita, Elías, Quique, nuestra hermana Leti, Omar, Pedro, Pedrito anda aquí, Chayito, Solecita y, ¿quién más anda aquí? Y Tony. Creo que espero no haber dejado sin mencionar a algunos. Pues bienvenidos, porque no había tenido oportunidad de ver aquí. ¿Alguien más tiene algún comentario? No se queden callados. Oscar, Mande. eh, ahorita me acabo de ver aquí algo, pues no sé si esté mal interpretado o yo lo interpreto mal, en Sí. Génesis 1:4, y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas, o sea, la luz ya estaba dentro de las tinieblas. No, porque primero hizo la luz. Oh, Él porque es aquí dice luz. Dios, dice, separó Dios, la separó nada más. A ver, estás La en Génesis. Génesis Génesis 1, ¿ah? sí, 1:4. En el 3 dice, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Sí. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Sí, pero primero hizo la luz. Mm, Y para luego poder ya hacer, o sea, en el 3 fíjate, y dijo sí, Dios sea la luz, y fue la luz. Y ya después el 4 que fue el que nos leíste, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. para crear el día y la noche. ¿Sí? ¿Sí? Y llamó las tinieblas noche, y fue la tarde y la mañana un día. Este tema tan delicado que hoy últimamente ha carcomido a mucha gente que dice que el día empieza en la mañana y termina en la noche, ¿no? Ujú. Ahora esa doctrina se ha estado extendiendo. Sí, Yo pero la verdad, sí, aquí es claro, y fue la tarde y la mañana un día. un día, Ujú. sí, Eso es que- y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Sí, primero creó la luz y la separó de las tinieblas. Ujú. La luz resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella, ¿no? O sea, un poco de luz alumbra mucha oscuridad, Sí, un poco de luz, ¿ah? sí. Por eso, por ejemplo, aquí en tu casa, me dicen mis vecinos, y no dejas tu luz prendida allá afuera en tu corredor, porque tengo un corredor afuera. Sí, O no, porque si yo dejo prendida la luz, entonces le voy a dar chance aquellos que les gusta lo ajeno, si alguien de se quiere meter, llevar les dejas alguna la cosa, luz prendida. exactamente, y lleven y se quieran meter al corredor y se lleven algo de lo que hay, que no son cosas muy funcionables, ¿no? Pero pues Sí, ya ves como que que luego
Como que les Ajá. facilitas su Y, ratería, y- ¿no? Sus y ya cosas. apagando la luz, no se ve, está oscuro. Sí, Muchos han dicho, oye, tu casa ya al fondo de tu corredor parece boca de lobo, de tan oscuro que se ve. Pues es sí, preferible, porque así no se ve. sí. Así es. Gracias. No, gracias a ti por tu comentario. Otro comentario. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, Hola, hermano hola, Oscar. hermano. Dígame. Yo hay una duda que tengo, acerca de la resurrección del Mesías. Sabemos que resucitó terminando Shabbat y empezando domingo. Es ahí donde, es que, ¿cómo decir? Em, si el Shabbat empieza a las 6, perdón, termina a las 6 del sábado. Sí, del séptimo día. Y, ajá, y resucitó en las primicias, ¿no? Que son Sí. empezando el domingo. Ajá. Pero entonces, como decir la hora sería entre las 6 y las 7 de la noche, o es que ahí es donde tengo mi duda, cómo Sí. interpretar, o que usted me... Para que sean, es que, bueno, para que sean la señal de Jonás, las Ajá, 3 días y las 3 noches, el Mesías tuvo que haber muerto un miércoles, ujú, de miércoles a jueves un día, de jueves a viernes ujú, 2 días, de viernes a sábado 3 días. ¿Sí? Entonces él tenía que resucitar casi terminando el Shabbat, ¿sí? Entre las 2 tardes, o sea, entre ajá, las 6 de la tarde, cuando oscurece, de ajá, 12, de 12, de 12 del día a 3 de la tarde, una tarde. Así se lee. De 3 de la tarde a 6, 2 tardes. ¿Sí? El día tiene 4 tardes o 4 cuartos, como nosotros lo conocemos. Entonces el Señor tenía, para ser el Señor del Shabbat, él tenía que resucitar en el pleno Shabbat. Y se cumplieron las 3 días y las 3 noches. Y para que él fuera primicias de la resurrección, el día de primicias siempre, siempre cae en domingo. Entonces estaba empezando el domingo y terminando el Shabbat en la tarde, y ahí es donde se dan todas las señales. Se da la señal de Jonás, se da que es primicias de la resurrección, se da que es el Señor del Shabbat. Ya son 3 testigos ahí que se cumplen. Nada ok, más que entonces, ajá, sí, perdón, no, hermano, siga, continúa. la Iglesia Católica nos ha transgiversado ahí, y digo la Iglesia Católica porque pues fue lo que la mayoría de nosotros conocimos, y me puedo incluir ahí, en donde nacimos, que según practicábamos el catolicismo, que ni practicábamos nada, pero pues iba uno a misa y era lo que el padre decía, ¿no? Ah, pues Yeshua resucitó un domingo, y cosas que son falsas, ¿no? Dice, bueno, es que murió el viernes, sábado y domingo, dice, pero, pero no nos dan los 3 días, ni siquiera nos Sí, da el no, día y en medio. cuenta. Ujú, sí, sí, sí. Entonces, Entonces, haciendo la cuenta, al haber sido un miércoles, ujú, y hasta sábado, o terminando sábado, terminando Shabbat, el día de reposo, y empezando el primer día de la semana, que también en la Biblia nos dice. o sea, murió todavía en Shabbat No, y ya se murió presentó miércoles, digo, murió perdón, sí, sí, miércoles, no, resucitó al terminar Shabbat, resucitó un pero Shabbat, todavía en Shabbat, todavía era Shabbat. todavía era para que se cumpliera Sí. que Él es el Señor del Shabbat. Ujú, y ya se presentó Recuerda, resucitado hermana, que en era un primicia. Pesaj, Ajá, era sí, la sí, sí, fiesta de Pesaj, lo nombramos aquí. Fue una sí, de las hermano. fiestas que Él cumplió. Bueno, Él fue el Cordero.
Mucho se menciona que la cena estaban celebrando Pesa, pero no estaban celebrando Pesa, era una cena de despedida, era un memorial, cuando el Mesías les dice, estaban celebrando el nuevo pacto, no estaban celebrando Pesa, no podían celebrar Pesa porque el Cordero es Yeshua y no podía morir antes. Entonces todavía no se estaba celebrando, era una despedida con sus discípulos y él estaba reuniendo ahí a las 12 tribus, eh, representadas por cada uno de los discípulos, y estaba haciendo el nuevo pacto. Por eso les digo, hagan esto en memoria de mí. Este es el nuevo pacto, esta es mi sangre. ¿Sí? Fue en Pesach. Entonces, él, él, él murió un miércoles y resucitó el primer día de la semana. Todavía entre séptimo y primer día. ¿Sí me entendió? Sí, hermano, sí. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por preguntar, comentar. ¿Quién más anda por ahí? ¿Quién nos quiere platicar? ¿Quién nos quiere comentar? Corazón, es temprano. Hola Oscar, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, babies. Ah, Shabbat Shalom para todos. Oh, shalom. Pues está, bueno, aquí lo único es que, por ejemplo, el Señor sigue diciendo, ¿no? Yo soy quien te va a sustentar, yo soy el pan de vida, yo soy el agua, yo soy, yo soy, yo soy. O sea, nos sigue diciendo a través desde el primero hasta ahorita, hasta el séptimo capítulo, el yo soy. Sí. Entonces, que, o sea, si es tan repetitivo, yo creo que aquí, pues sí tendríamos que fijarnos en eso, porque a veces estamos buscando las cosas en otro lado y pues no vemos que ahí está el Señor diciéndonos, yo soy, yo soy, Yo soy el pan de vida. yo soy el que te va a sustentar todo, o sea, solamente te pido que creas en mí, o sea, que me seas fiel. ¿Y cómo me vas a ser fiel? Pues obviamente guardando los mandamientos y que sepas que realmente yo estoy contigo, o sea, que yo, mi fidelidad es por siempre y para siempre. Y lo único que te pido a ti es que tú me seas fiel a mí y yo te voy a sustentar siempre, ¿no? O sea, no es como mucho que pida el Señor, pero sí es como volvernos a decir, hey, no quites tu mirada de mí, ¿no? Entonces, pues ese era como mi comentario de que me ha llamado la atención estos capítulos donde repetitivamente el Señor nos está diciendo, aquí estoy. Desde el principio de Juan, él, Juan se ha esmerado en mostrarnos quién es el Mesías y el pacto y la obediencia y recalcando y ahora en estos capítulos 6 y 7 la guerra declarada contra estos hipócritas, como les nombra el Mesías, ¿no? Pero sí, en los primeros 5 capítulos y también parte del 6 creo que vimos que pues, el Mesías se manifiesta como que Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Redentor, Él es nuestro ayudador, Él, Él sacó al pueblo de Egipto, Él los dio, Él es la nube, Él es la columna de fuego. Eh, Juan, Juan está empeñado en mostrarnos quién es el Mesías y las condiciones del pacto, pues ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y pues, tú bien lo dijiste ahorita, ¿no? El Sí, Oscarín. creer, pues, mande.
Sí, nada más porque no me quiero quedar aquí colgado, como dicen, ¿no? En cuestión del Shabbat, escuché decir que termina a las 6 de la tarde, ¿o cómo Cuando estuvo cae eso? el sol, Cuando cae el sol. Sí, porque estaba pensando, porque, por ejemplo, yo estoy una hora más temprano que ustedes, cuando 2 horas más oscurece, temprano. ¿Ah, cuando cómo? oscurece, en donde Cuando estés, oscurece. Ok. cuando cae el sol, Sí, ok. Entonces no, no hay como que decir, pues a las no hay una tales hora. horas. No, Claro. porque Ujú. incluso en invierno que estamos ahorita, oscurece Exactamente. más temprano, Ujú. Ok. ¿verdad? Ujú, Es ujú. cuando oscurece. Los judíos incluso dicen ellos que cuando salen las tres primeras estrellas Ok. en el cielo, fíjate que aquí en la Ciudad de México estaríamos pues mal en eso, porque aquí nunca vemos las estrellas y está muy contaminado. Exactamente. Exactamente. Ok. Entonces, Sí, pero sí es cuando oscurece. claro. Ok. Yes. Gracias, Karin. Ujú. Y gracias por la lección de esta noche. Estuvo muy Gracias a buena, ti. muy intensa. Sabes que es increíble porque cuando tú haces o cuando estás escuchando a alguien que está instruyéndote la palabra en algo, ¿verdad? Que así, pienso yo que uno absorbe eso, lo que estás hablando, ¿no? Y créeme que cuando dice que, digamos ahí donde dice que, perdón, los judíos lo querían matar, estaban ya Procuraban se matarle. entonces yo puse a pensar, imagínate tú fuiste policía, eh, pues que digan, pues sí, sabes que estos cuates ahí andan que creo que te quieren matar. Es algo muy súper serio, no es algo, eh, no sé, yo creo que pronto iría uno aquí, pues va uno, ¿no? O saca todas las rifles y pistolas que tengas ahí en el closet, o compras más, ¿no? Eso es un hecho, eso es por seguro. O sea que si escuchas que alguien te va a matar, ya es una sentencia de muerte. Entonces, yo, no sé, me impactó mucho la eh, templanza del Señor, ¿no? Pues sí, claro, y obviamente que él sabía las intenciones de ellos y ya sabía lo que iban a hacer. Y digamos, para continuar su propósito, yo honestamente, yo digo que pues, no sé qué reacción tendrá una persona hoy en día que te diga que este grupo te quiere matar. O sea, es algo increíblemente pesadísimo, lo que te Sí, quieren claro. desaparecer. Y, y si lo ponemos en eso también, lo mismo con el pueblo judío del presente, porque ya ahorita ya los, este, los terroristas ya ni siquiera se escondieron, dijeron, los vamos. Y si no pudimos esta vez, vamos hasta darle hasta que suceda. Entonces, algo muy, pues no sé, es algo pesado, ¿no? Del simple hecho de ser una persona judía, por decir algo. Gracias. Te oye hasta como con cierto grado así como de mafiosos, ¿no? Como de que, o sea, Sí, es que sí, unas sí. personas que tú dices, bueno, son personas de Dios, son religiosos, ellos no Ujú. pueden, no pueden querer No, matar a nadie, ¿no? claro, Pero estaban poniendo en riesgo, estaban viendo en riesgo su liderazgo, ¿sí? claro, Y ni claro. siquiera veían los milagros, las señales, la popularidad que estaba Claro. tomando el Mesías, porque aun cuando no estaban en Judea, ellos lo estaban espiando, incluso fueron a Galilea, mandaron emisarios para que vieran y ya habían sabido los milagros que hacía el Mesías, la Ujú. alimentación de la multitud, ellos lo vieron, ellos se enteraron, ¿no? Sin embargo, vamos a ver más adelante en este mismo capítulo que ellos dicen, cegados por su avaricia, por su espíritu de poder, Poder, de querer tener pues no sé, control, dominio, control. Sí. control, Ujú. eh, les dice el Mesías, los increpa y les dice, ustedes quieren matarme.
Y les dicen ellos, demonio tienes, dice, ¿no? ¿Cuándo quisimos matarte? Pero el Mesías acababa de efectuar un milagro, ¿sí? Entonces, ahorita te lo digo, porque ya lo estaba estudiando también. Aquí está. Mira, les dice a estos judíos, no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? Y les dicen ellos, respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Pero fíjate cómo en lugar de decirles, pues yo creo que su reacción natural de alguien no es de alguien religioso, lo primero que te diría es, ¿qué te pasa? Pues si nosotros somos hijos de Abraham, nosotros cumplimos la Torah. No, Claro. en lugar de contestarle las dos cosas que les está reclamando, echándole en cara al Mesías, una que no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros la cumple, y después les dice, ¿por qué procuras matarme? No, no se defienden, no se defienden de que ellos no cumplen la ley, se defienden de que lo quieren matar. Claro. O sea, realmente no tenían no les importaba mucho a ellos obedecer, porque tenían hecha una religión y tú sabes que cualquier religión pues te lleva a una doctrina específica, ¿no? Y es lo que está pasando en la actualidad, y lo vemos con Judá y lo vemos con cuántas iglesias enormes. Aquí en México hay muchas, no sé allá donde tú vives, pero hay iglesias enormes, enormes, amigo, en donde hay como cadenas de la misma iglesia cristiana, entre comillas, en donde pues es nada más explotan a las ovejas, ¿no? Las trasquilan y te digo, trasquilan, las trasquilan de a de veras. Les quitan el coche, les quitan el terreno, les quitan, o sea, fuerte. Claro, y justo coincidentemente estaba escuchando un documental al respecto la semana pasada, donde todas estas mega iglesias están en decadencia desde la pandemia para acá. ¿Por qué? Porque la gente que está dando el documental pues no sabe nada de cómo lo espiritual, vamos a decir, pero hablan de cómo fue más el hecho de que no era algo de Dios, era más de algo de cómo para tú mismo cómo prosperar como persona, ¿no? En todos los aspectos. O sea, Claro, pero cuando eso, con la pandemia, con la gente que estuvo estar en su casa, no traían la sustancia. Entonces, a raíz de eso, dijeron, pues no, la verdad que, ¿cómo? O sea, al punto de que no estaban pues alimentados espiritualmente o listos para porque te voy a decir honesto, yo te voy a ser honesto, y el hecho de que he tenido pulmonía 2 veces en mi vida, yo sabía bien que si me pegaba el bicho ese, el COVID, no le iba a hacer. Y hice de eso algunas decisiones bruscas, ¿verdad? De temor. Entonces como que ya empiezas a planear tu muerte, ¿no? Pues toda esta gente que estaba así no tenía la capacidad o el alimento, la instrucción para sobrevivir algo así. Por eso se fueron. Muchas de las iglesias se han quedado no vacías todavía, porque hay gente que quiere estar ahí en ese mundo. Pero sí es cierto que aunque yo creo que como sí encaja lo que dice de la palabra, que es una dinámica, no es nada más una palabra, no es un libro, es palabra, la palabra de Dios es viva, que convierte al hombre, ¿no? Que nos confronta. Entonces cambia. yo creo que ahí está la diferencia entre cualquier libro a lo que viene de la palabra, todo lo que viene de la palabra de la boca del Señor, ¿no? Amén. Y así es. Bueno, familia. Shalom, shalom, Oscar. Bueno, yo quiero hacer un comentario. Vayan Shalom ahí. a todos. Adelante, adelante. Muchas gracias. Primero que nada, Oscar, pues muchas gracias por la entrega de hoy. La verdad es de que fue de mucha bendición para mí.
el recordar eso de que pues el Eterno quiere que estemos todo el tiempo en Él, en su casa, y pues es bueno recordar eso, ¿no? De cuál es nuestro lugar, ¿no? Nuestro lugar no es estar allá metidos en el mundo, descatacando en títulos, profesiones, y ni siquiera, o sea, o como sobreestimarnos, ¿no? Sino que nuestro lugar es estar en la presencia del Eterno, ¿no? Y seguir perfeccionándonos como pues Él quiere que seamos, ¿no? Claro. Y bueno, pues en el capítulo 7, eh, o sea, yo, bueno, lo veo de esta manera y siento que es algo que podría pasar en cualquier lado, o sea, podría pasar en cualquier salón, en nuestra casa o incluso pues en un grupo como este. ¿Por qué? Porque Juan dice algo fuerte. Ni siquiera los hermanos de Jesús creían en él. No eran enemigos, no eran desconocidos, eran los que crecieron con él, los que lo veían todos los días. Los hermanos de Yeshua le dicen, si de verdad haces estas cosas, muéstrate, ve a Jerusalén y que todos te vean. En otras palabras, demuestra quién eres. O sea, demuestra quién eres tú, Jesús o Yeshua, ¿no? Y es muy real para nosotros. Vivimos en un mundo donde si no te muestras, no existes. Si no publicas, no cuentas. Si no te reconocen, parece que no vales. Esa presión no siempre viene de gente mala o personas que no nos conocen, ¿no? Sino que en algunas ocasiones vienen de personas cercanas, de bien intencionadas, pero que no entienden lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros, o en uno mismo, o en mí, así decirlo, ¿no? Sí, claro. Yeshua responde algo que, bueno, a mí en lo personal me confrontó mucho, que dice, mi tiempo aún no ha llegado, y lo mencionabas ahorita en la clase, ¿no? Él entiende algo que pues nosotros nos cuesta aceptar. No todo se hace cuando otros quieren o cuando nosotros queramos, ¿no? Ni cuando parece, ni aun cuando pareciera que es una buena idea. Hay cosas que si las adelantamos, las arruinamos. Yeshua no actúa por presión ni por miedo a quedarse atrás. Actúa, bueno, ahí retomando como en ese papel, bueno, en esa situación cuando sus hermanos hablaban con él, vemos cómo él actúa, ¿no? Sino que él actúa cuando sabe que es el momento correcto. A pesar de la presión por todo lo que está pasando en ese momento, él sabe cuándo actuar y cuándo es el momento correcto de hacerlo. Y bueno, en este versículo, bueno, este tema, en esta entrega, también me hace pensar que en lo difícil que es seguir este tu llamado cuando tienes quienes te conocen, no te toman en serio. Y eso es muy difícil, ¿no? Porque pues a veces estamos, o sea, uno tiene bien esta convicción o sabe qué es lo que debe de hacer, ese llamado, pero en nuestro entorno las personas más cercanas a nosotros no nos están tomando en serio o no creen o no nos entienden, ¿no? Y a veces las personas que más te vieron crecer son las que menos creen que puedas cambiar, madurar o ir más lejos. ¿Por qué? Porque pues ya se ha generado una creencia, una expectativa muy enraizada, ¿no? Y pues es duro, es triste, pero bueno, aquí vemos que Yeshua vivió eso, vive eso en esto, lo que nos narra en estos versículos. No se pone a discutir, no se defiende, no se justifica, simplemente sigue siendo fiel a lo que sabe que debe hacer. Y es impresionante no ver la postura que Yeshua toma en ese momento y que pues cada una de nosotros pues debemos de tomar, ¿no? Cuando estemos en en una situación como Yeshua, ¿no? Y bueno, hay una frase que dice, Yeshua dice que el mundo no puede odiar a sus hermanos, pero a él sí, porque él dice la verdad, eso me enseña que cuando dice vivir con coherencia. Cuando no te adaptas solo para encajar, incomodas. No porque seas perfecto, sino porque la verdad incomoda. Y eso también pasa hoy en las escuelas, bueno, en las universidades, los jóvenes que van a sus universidades o nosotros, ¿no? En el trabajo. Ser diferente incomoda, la verdad incomoda, hacer las cosas correctas va a incomodar a los demás.
en este caso vemos cómo Yeshua incomoda a sus hermanos, a las personas más cercanas a él. Entonces, pues es algo que esto me enseña que no necesito probarle a nadie en quién soy, que no tengo que correr para cumplir expectativas que no nacen de la fe, o sea, no de presión, que está bien esperar, crecer en silencio y caminar aunque no todos se entiendan. Mientras yo lo entienda y tenga esta convicción, no necesito actuar por reacción. Y pues sí, seguir creciendo en silencio. Yeshua no se mueve por aprobación, se mueve por obediencia y vemos cómo esta actitud que toma en ese momento Yeshua es un claro ejemplo de enseñanza que nosotros debemos de aplicar en nuestras vidas hoy en la actualidad, ¿no? Y bueno, pues sí, es un versículo pues de mucho, que sí fue de mucho impacto para mí, de mucha confrontación y mucho meditación y muchas cosas, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias, Oscar, por todo. Seguimos caminando y pues nos estamos viendo mañana ahí en la congre. Gracias, amigo. Esto de los ministerios y de los tiempos de Dios, y ahorita que estaba yo escuchándote, es, debemos de tener mucha paciencia, ¿no? Y luego, pues yo pienso que el Señor trabaja en eso, voy a hablar de manera personal. Yo soy muy impaciente, ¿no? Yo creo que era más, pero el Señor poco a poco pues, me he ido yo conformando a lo que Él dice, ¿no? Y, no, pues es que pues, Él sabe lo que es bueno para mí, yo no tengo que acelerar las cosas, yo tengo que conformar, yo tengo que seguir mi ministerio, yo tengo que... Y es más, antes no sabía ni cuál era mi ministerio, ¿no? Ni qué tenía yo que hacer y de repente pues el Señor me ha mostrado el camino y me ha abierto puertas y cosas así. Y pues yo siempre, creo que cada vez que hablo de la palabra de Dios, hablo de mis hijos, de mis hermanos, ¿no? De los míos, de mis hermanos, y pues no me creen. Cuando yo les digo que escuchen la palabra de Dios, me hacen cara de fastidio, me voltean los ojos para arriba y pues yo, yo oro mucho por ellos, ¿no? Siempre. Y, y yo creo que algún día el Señor ya escuchó mi oración. Estoy seguro, de eso no me queda la menor duda. Yo sé que algún día Él va a acercar a mis hijos, yo sé que algún día Él va a rescatar a mis hermanos, porque yo se lo pido frecuentemente, muy frecuentemente. Y creo que ya por ahí empieza a asomar la cabeza mi hijo el mayor. Y ya también, pues a veces se pone a orar y a veces quiere que le platique de Dios. Entonces eso me conforma mucho, ¿no? Pero sí es difícil que nuestra familia nos crea porque pues nuestra familia, al menos a mí, pues me vio cometer muchas burradas. Y, y ahora pues sí es como la otra cara de la moneda, ¿no? Es un Oscar completamente diferente y yo creo que más que todavía y lo que falta, ¿no? Y lo que falta que el Señor haga en, pues, en la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Él nos va restaurando, Él nos va cambiando nuestro carácter. Decía por aquí que la palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios, no una doctrina de hombres o una palabra distorsionada o malintencionada a veces, eso no cambia, pero la palabra de Dios transforma vidas, transforma personas, transforma corazones, ¿no? Cambia un corazón de piedra por un corazón de carne, te hace sensible a las necesidades pues, de los demás y te quita lo gruñón y tantas cosas que el Señor ha ido reformando en la vida de cada uno de nosotros que pues no nos queda la menor duda, ¿no? No nos queda más que confiar en el Señor y que Él, ahora sí, como siempre les decía yo a algunas personas que nos reuníamos aquí en la casa hace algunos años, les decía, ustedes de a muertito, ¿cómo de a muertito? Sí, pónganse de a muertito, como cuando nadan en la alberca y se ponen así de a muertito, déjense llevar por la palabra del Señor, no pongan resistencia, porque al final de cuentas ni nos va a valer que pongamos resistencia, el Señor siempre se sale con la suya, Él no pierde, Él es obstinado. Bueno, ya nos prolongamos un poquito, No, familia. Si está bien, tienen algo, Oscarín. mándeme. Creo,
creo que también al ponerte a salir de entre la bola, ¿no? Como decimos Ajá, coloquialmente, sí, pues te vas a exponer. O sea, no creas tú que te la vas no va a tomar noticia el enemigo, ¿verdad? Si no, se está poniendo ya como muy avispado, ya se sabe muchas cosas, ¿no? Claro, entonces yo creo que eso es un hecho, es una cosa. ¿Sabes? También aquí tenía una preguntita ahí, donde estaba viendo cómo, ya ves que cuando lees, todo el tiempo ya aprendes después a leer entre las líneas que le llamamos, ¿no? Ya sabes, o cuando te están diciendo algo, estás escuchando, pues estás escuchando entre líneas, a ver qué es estás lo que meditando, sí. exactamente, ¿qué traes? Y aquí donde dice, donde dice que rechazaron al Señor en Nazaret, y no es como que le dijeron, bueno, pues que no es de la familia X, ¿no? O de la familia de José. No, él es el hijo del carpintero. No, así como, ¿me explico? Así, Sí, como, no sé cómo será la palabra, pero acá es condescending. Es una palabra condescending. La palabra es de que es como que te aplasta, ¿no? Y ok. yo al escuchar que diga, oye, que me dijeron tú, oye, ¿qué no eres tú el hijo del panadero? Así, Como es como que, oye, despectivo, bájale. Sí, como tu papá tiene despectivo, ¿no? nombre. El panadero, el carpintero, ese tiene nombre, ¿sabías? Sí. Ok, Entonces, esa era la idea, ¿no? De hacerlo menos creo yo. sí, Esa era menos, como te digo, como leyendo entre líneas, ¿no? Por decir algo. Pero sí, esa, en lo concerniente a lo tuyo, yo creo que, sí, yo creo que a los que queremos entrarle al toro, como decimos, ¿no? Yo creo que tenemos que estar muy conscientes de que la vida ya no va a ser como era antes, por seguro. Obviamente no, tiene mucha recompensa, no, dice que obviamente. las cosas viejas pasaron, ¿no? Yo las Sí, hago claro. nuevas, dice el versículo. Entonces, esto es dejarse llevar, dejarse conducir y a veces no Claro, se deja uno, Quique, bueno, claro, opone uno resistencia y el Señor más se empeña, ¿no? Dices, no, claro, sí. Sí, para y ti, pues. y tú ves que Él Ujú, está trabajando en porque te pone una prueba y te pone otra y la claro. vuelves a reprobar y te la vuelve a poner y vuelves a caer en lo mismo y dices, no, creo que esto ya es una lección, creo que yo no debo de ser así porque Sí, ¿y qué y nos ya dice, mejor te verdad? dejas, ¿no? Claro que nuevas son cada mañana sus misericordias y su fidelidad no falla, que no nos falla cada noche. Entonces, esa es una renovación constante, ¿no? O sea, sí, se lleva Sí, tiempito, muchas veces hasta de nuestras vidas, ¿no? Por eso es tan increíble, tan bonito de escuchar a personas jóvenes, ¿no? Cuando ya están encaminadas, ¿no? Entonces, sí. bueno, ya no voy a hablar más, voy a colgar mi teléfono. Sí, es una bendición oír a las personas jóvenes. Yo siempre lo he manifestado. Siempre he tenido la bendición de convivir con personas jóvenes y ni hasta niños. La primera vez que yo los escuché recitar el Shema Israel en hebreo a unos niños, yo nunca había escuchado el hebreo. Yo apenas llegaba a hacer Shabbat con esta familia que me invitó. No, se me hinchó la piel y dije, se me enchinaron la piel y dije, ¿qué está pasando? ¿No? Yo no sabía lo que era. Y eran unos niños, y desde ahí me di cuenta que me gustaba convivir con niños porque las personas jóvenes, pues es una bendición que empiecen con esto de jóvenes, Quique, porque se van a evitar muchos sufrimientos. Además de joven, pues es más fácil que tú absorbas el conocimiento, no estás tan vacunado, no eres tan negro, es, tienes más pureza en tu corazón, es más fácil. Bueno, familia, entonces, pues ya son las 10. Solo si hay alguien más que quiera comentar algo, pues no van a pensar que ya les quité la intención. Y hay unos mensajes de Ángeles, bendecido Shabbat, Shabbat Shalom, Ángeles, de Omar, que te manda saludos, Quique, y tú, Quique, que manda saludos a todos. Creo que son
Bueno, familia, pues que a su Shabbat no le falte nada, que sigan siendo de bendición, de paz. Y pues vamos a despedirnos con una oración dándole gracias a nuestro Padre, Padre eterno, bendito Creador del universo. Gracias, Señor, por tu palabra que es vida. ¿A dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida, Señor? Te agradecemos por este día de reposo, por este inicio del día de reposo, Señor, para que sigas alimentando nuestro espíritu, Señor, para que sigas restaurándonos, mucho Padre. Te agradecemos mucho, mucho las palabras del día de hoy y te pedimos, como siempre, Señor, que las escribas en nuestra mente, en nuestro corazón, para darte la honra, para que toda la gente se entere, bendito Padre, que tú habitas en todos y cada uno de nosotros, que es obra tuya, Señor, no de nosotros, para darte gloria, para darte honra, para que todos te conozcan, bendito. No permitas que blasfememos tu santo nombre, bendito sea. En el nombre de Yeshua te lo pedimos, Señor. Amén y amén.